Quizás es una de las noticias jurídicas más importantes de los últimos tiempos y que fue naturalmente la sorpresa que causó la absolución en el caso de las explosiones de Río Tercero del expresidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Estuvo representado por el doctor José D'Antona y el doctor Carlos Airabedián. El doctor José D'Antona está con nosotros aquí. Gran controversia en torno a este tema porque aparentemente ha sido por defectos formales y por errores en cuanto a la fiscalía que ejercía en ese momento el doctor Carlos Stornelli. Además hubo un fallo del juez Valentinuzzi, el juez subrogante, que también ha sido duramente cuestionado por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que falló naturalmente por la absolución del expresidente. Doctor D'Antona, gracias por venir. Ricardo, un gusto, como siempre. ¿Cuáles son los defectos formales? Yo aprovecho este espacio que me das y que lo agradezco, pero no con la formalidad de siempre de uno que tiene que decir gracias, sino con la generosidad y la responsabilidad que tenés como periodista, que te la he admirado de mucho antes de compartir una amistad que gratamente me honra. ¿Por qué? Porque si ayer estaba contento y en algún momento azorado, hoy, después de haber deambulado por todos los medios, por lo menos de Córdoba y alguno nacional también, por las vías que corresponden, hoy no entiendo nada. La resolución de la Cámara Federal no hace más que, en un punto, darnos la razón a los defensores de Menem, el doctor Airabedián, y quien habla, como vos has dicho, en el sentido de decir, señores, hay un vicio, pero no una formalidad, no como en algún diario de Buenos Aires que hasta se llegó a decir que era por falta de una firma. No, a ver, es un error garrafal que yo lamentablemente no conozco en tu profesión de periodista un ejemplo para poder parangonar, pero esto es el ABC. Es decir, para yo decir que Ricardo Fonseca, ¿sí?, lo voy a intimar, lo voy a imputar, lo voy a procesar por robo, porque tengo que decir, mire Fonseca, tal día, a tal hora, en tal circunstancias, usted le robó tal cosa de tal manera a José D'Antona. Pero eso no lo dice D'Antona, no lo dice Airabedián, no lo dice la Cámara, lo dicen los códigos. Eso se aplica para todos en un ordenamiento federal y provincial. No se aplicó ¿con quién? Con Carlos Menem. Entonces, ¿por qué mi vehemencia? Porque escucho barbaridades como... Mira, primero, esta resolución de 100 hojas es la respuesta, como lo dije hoy y lo ratifico, a una... No, los abogados estamos acostumbrados a hablar de piezas jurídicas, a una choza jurídica, que es lo que hizo Valentinuzzi, ¿sí? Y esto no es una ironía graciosa, esto es lo lamentable del caso. Yo creo que vos quizás has leído alguno de los fundamentos. Sí. La gente no creería si yo dijera que Valentinuzzi se pone a hablar de las privatizaciones de la época de Menem, de la globalización. ¿Qué tiene que hacer? No Valentinuzzi, un juez hablando de política en una causa judicial donde se investiga si Menem tenía o no responsabilidad en Río Tercero. Nadie lo sabrá. La Cámara Federal, para que la gente entienda que es una instancia superior a un juez, que los jueces están obligados a acatar alguno de sus fallos, ya había dicho hace meses atrás, miren, no insista doctor Valentinuzzi con esto de la teoría del autor mediato, de este autor alemán Roxin, galanado por cierto, porque no es aplicable a nuestro Código Penal. Insistió en más de 20 fojas. Como si fuera poco, no tiene un elemento de prueba, nunca lo tuvo, para imputar al doctor Menem. Pero hasta un momento vos podrás decir, bueno, está bien, eso lo decís vos, que sos el abogado, defensor y que querés que le vaya bien. Pero eso estuvo dicho desde el primer momento. Eso lo dice el doctor Rueda, que es uno de los vocales de la Cámara en su voto, donde dice, independientemente de que la solución de este tribunal sea la nulidad absoluta del decreto de imputación de Menem y todos los actos consecutivos, debo advertir, dice el doctor Rueda, que no hay un solo elemento probatorio en contra de Carlos Menem. Y el voto es por unanimidad de los 3 jueces. Entonces, ¿qué quiero decir? Ya no es la defensa que lo dice, ya son 3 jueces que lo dicen. Ojalá hubieses estado en esa audiencia para ver cómo defensores de otra gente, que ya estaban imputados de muchísimo tiempo antes que Menem, decían, oiga, acá no hay pruebas para fulano, para mengano, para Menem. Entonces, por favor, pongamos foco. A mí me encanta que la gente ponga el corazón, la vida y el empeño en su función. Pero cuando la función es pública, Ricardo, no alcanza, como dijo Valentinuzzi hoy, para poner el corazón como él puso en la causa de Río Tercero, según lo ha dicho. Hay que poner los códigos. Claro. El problema es que yo conversaba con vos en la radio esta mañana, es que acá hay una consecuencia política también. Hay 7 muertos, hay un pueblo estragado, como quedó Río Tercero en su momento. Y hay una declaración de Menem en un determinado momento, esto
ha sido un accidente. Es Sí, decir, admitiendo ya desde el comienzo de que era un accidente cuando nadie había investigado absolutamente nada. Es decir, todo ese margen de sospecha que cae en la sociedad y es parte de una condena social, implica de alguna manera en que ese fallo pueda ser interpretado por la sociedad como direccionado a salvarle el pellejo a Carlos Saúl Menem. Entonces, compartiendo gran parte de lo que vos decís, y estaba escuchando el bloque anterior del otro tema, esta cuestión del divorcio con la sociedad del que hablaba Birri, que lo comparto, creo que nadie puede no compartirlo, entonces pongamos las cosas en su lugar, ¿sí? Y digamos, demos la discusión política en un marco de política. Entonces, yo te lo decía hoy a vos al aire en el programa de radio, así como en el caso Ibarra lo destituyeron políticamente, que si yo hubiese sido un legislador hubiese votado por la afirmativa en el sentido de la destitución, si hubiese sido el juez que lo sobreselló o la Cámara, penalmente lo hubiese desvinculado porque no hay fundamentos para que el jefe de gobierno porteño o presidente de la nación o gobernador tengan que estar al tanto de cada una de las cosas que pasan en cada una de las dependencias por más ínfimas que sean. Claro. Y yo te lo dije esta mañana, es decir, lo político lo discutamos donde se discute la política, claro, no en un estrado judicial. Está y bien. Mucho menos cuando, a ver, un tema como el que vos decís, Río Tercero explotó, muertos, heridos, conmoción social. Pero discúlpame nada más que esto, Ricardo. Sí. Si vos sos juez, si vos estás diciendo, en este caso, que Menem fue un autor intelectual, un autor mediato, el hombre de atrás, como dice Valentinuzzi, ¿sí? Lo lógico en esta cadena que él dice que hay, más allá de que es inaplicable, pero seamos generosos, ¿sí? Seamos generosos con este ostentador de la jurisdicción, no juez, como ya lo dije en la audiencia. Bueno, tiene que haber un número 1, dice Valentinuzzi, es juez. Yo te pregunto, ¿tiene que haber un número 2? Lógicamente un ministro de Defensa. ¿Vos sabés que nunca lo llamó el ministro de Defensa? Pero nunca, ¿eh? La querella tampoco. Bueno, tiene que haber un número 3, ¿sí? Balsa, que le dictó la falta de mérito. A ver, ¿cómo es esto? Hay un número 1, un número 2, un número 3 en esta cadena de responsabilidades. El 2 no me interesa y al 3 le dicto la falta de mérito. Entonces, ¿qué pasa? Y esto fue 11 días antes, y lo acepta la propia querella, de que prescribiera la causa, y 13 días antes de las elecciones de presidente. ¿Y sabe qué pasa, José? O sea, es obvio que Menem difícilmente se lo vaya a ver con un fósforo poniendo... Ahora, está íntimamente relacionado esto de Río Tercero con el contrabando de armas. El juez Valentinuzzi estuvo planteando todo el tiempo la relación que había entre esas dos causas. Entonces, con un criterio lógico, Ricardo, y no de defensor, de lógica pura, que uno algo trata de aprender y algo trata de enseñar, ¿qué es lo que a mí se me ocurre, pero rápidamente de decir? A ver, si Ricardo Fonseca hizo estallar la fábrica de Río Tercero para ocultar el faltante de armas, que luego se vendería a Venezuela y Panamá y desviado a Ecuador y a Croacia, veamos si Fonseca lo declaran culpable o inocente, porque si a Fonseca en esa causa lo declaran inocente, ¿lo estamos condenando anticipadamente acá? Y eso no lo dice José D'Antona. Lo que pasa es que eso lo dice el código. No. ¿Cómo? ¿Esta causa puede prescribir o no? Con la suspensión de la acción no. Entonces, más allá de que la Cámara no hizo lugar, porque también dentro de todas las cosas que escucho, lo escucho a Viqueira, que con todo el respeto que me merece, o no es penalista o se olvidó. La cantidad de cosas que se dicen mal hay que aclararlas, pero en honor a justicia, no en honor a Carlos Menem. Hoy lo escuché Stornelli decir, sí, yo en su momento no tenía, dice, elementos para procesarlo Menem. ¿Qué es lo que dijo la Cámara? Usted no lo procesó y él está admitiendo que no tenía elementos. Ni lo menciona, Ricardo. Hoy lo escucho a Viqueira decir, porque hay que tener cuidado con la información y estoy delante de una de las personas, a mi criterio, más respetuosa de la información. Hay que ver cómo se transmite, porque por supuesto que si al que no es abogado y no tiene por qué saber, como Viqueira hoy le dice a los medios de comunicación, pasa que Menem fue a Río Tercero y en definitiva, ¿qué hizo? No declaró delante del juez. Oye, explíquele que eso es un derecho para todo el mundo, declarar o no declarar, no de Carlos Menem. Entonces, cuidado con la información. El fallo está, el fallo es la resolución más difícil, no la más fácil, porque hoy castigarlo procesalmente a Menem para cualquier Cámara hubiera sido la decisión más fácil, tendría todo un pueblo aplaudiendo. Hacer justicia con todas las voces encontradas, las pocas voces autorizadas que opinaron y las muchas voces irresponsables, ha sido la decisión más difícil que hoy honra a la justicia de Córdoba. ¿Querés cerrar con algo más? Me salgo de la vaina por hablar de política, pero me has invitado para otra cosa y agradezco fuertemente tu invitación. Gracias, José, por venir. Un gusto. Ya volvemos.